Hola, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de reflexión virtual sobre astrología y salud. Mi nombre es Lucía Caprarulo y en el episodio de hoy nos acompaña Silvia Neira para hablar sobre la luna en Escorpio. Silvia Neira, la mejor astróloga que existe y además mi mami con la que vamos a hablar de la luna más maravillosa y con mejor prensa del zodíaco que es la luna en Escorpio. Así que bienvenida, señora Neira. Bueno, muchas gracias, señorita Caprarulo. Gracias por invitarme, eh, incluirme en este espacio, a hablar de este precioso tema que es este patrón emocional compartido por nosotras, por mi abuela y por quién sabe cuántos hacia atrás. Por eso, en general, cuando esto es algo que se va repitiendo generación tras generación, uno va viendo, ¿no? Ciertos moldes que tienen su complejidad y algunos de nosotros intentamos poner algún filtro depurador para que en los sistemas futuros, independientemente de que sean a través de nuestros cuerpos o no, esto vaya generando una mayor capacidad de nutrición y profundización en el contacto amoroso y afectivo y no la toxicidad que tiene como prensa el hecho de tener luna en Escorpio. Está bueno lo que decís, ¿no? Por ahí, antes de ir a la luna en Escorpio en particular, pero creo que está bueno ese investigar, ya que hablamos de la luna, las cartas de las generaciones anteriores, ¿no? Y ver no solo la luna, sino que hay otras cosas, ¿no? Para ver de repeticiones, pero particularmente de la luna como patrón emocional y molde que traemos de la familia y que seguramente, ¿no? Creo que no sé cómo lo has visto vos eso en consulta en todos estos años, y cuánto pudiste explorar también, ¿no? Sistemas familiares y no solo cartas individuales, pero ¿es algo que ves que se repite mucho el patrón lunar? Se repite en sus analogías, ¿no? Porque, por ejemplo, en el sistema familiar compartido, tanto la luna en 8, luna en Piscis, luna en 12, es, es un patrón que está en mis padres, todos mis abuelos, los tuyos, Ujú, ¿no? Como un patrón emocional que se repite y nos magnetizamos en ciertas intensidades o simbiosis emocionales afectivas que van generando todo un campo, ¿no? Un campo de experiencia. Y esto, por supuesto, que en todos los sistemas familiares se repite, porque nos vamos atrayendo por comodidad, por sensación de seguridad y familiaridad. ujú. Entonces, sin duda hay una repetición, pero este patrón emocional en particular, la luna en Escorpio, tiene como contrapartida la huida, ¿no? No lo mismo que la casa 12 o la luna en Piscis o la luna en Neptuno como analogías, digamos, porque la luna en Escorpio en particular lo que genera es tal intensidad emocional, fusión emocional, sensación tan ambivalente respecto de las personas que nos cuidan y cómo cuidamos y protegemos, que muchas veces se nos dispara la necesidad de salir disparados de ese lugar de seguridad. Entonces, es más complejo muchas veces de poder alquimizar, ¿no? De integrar, porque muchas veces nos identificamos con huir de él. Y esto sistemáticamente, cuando huimos de algo que es propio, esto reaparecerá y reencarnará en otras experiencias, personas, situaciones. Ujú. Está bueno por dónde empezás con la luna en Escorpio, ¿no? Porque en general es algo que queda más velado, la huida. Se habla más de la intensidad, de la fusión, el conflicto, ¿no? Como toda esta Ujú. parte más eh, intensa, simbiótica de la luna en Escorpio, que es como te como y nos fusionamos en una sola masa sin forma, que lo es, ¿no? Como esta parte más intensa, más conflictiva también, ¿no? Como de estar siempre ahí buscando un poco la tensión, el dolor, lo que hay Mm. escondido, la basura que hay debajo de la alfombra. Eh,
que es un poco el automatismo, es lo conocido, es también como uno vive lo familiar, el vínculo con la madre, ¿no? Pero al mismo tiempo, ante toda esta intensidad, está este patrón de fuga que creo que además cuando se estudia y las mismas lunas en Escorpio, ¿no? A veces les cuesta reconocer, de por sí la luna hay que ponerle conciencia, ¿no? Porque son Mm, mecanismos automáticos e inconscientes, pero cuesta mucho ver ese patrón de fuga, que es algo más como una luna Urano, más allá de que por ahí alguno tendrá luna Urano mm, aquí. eh, es el patrón automático de la luna, esa escapatoria que parece a veces, ¿no? Que yo lo que he visto mucho es que se proyecta mucho en el otro, es mi madre la asfixiante y la que me quiere atrapar y yo me quiero ir, no sé por qué viviré a 14.000 kilómetros, no sé cuántos son, 12.000 de mm. distancia. Eh, pero me parece interesante que lo nombres, ¿no? Ese mecanismo automático de escape que tiene la luna en Ujú. Escorpio en particular. Claro, porque esto que decís que está bueno, ¿no? Que la luna es una atmósfera en la cual crecemos, nos nutrimos y sobrevivimos desde que nacemos. Entonces, naturalizamos cierto molde que repetimos de una forma muy automática y sin darnos cuenta. Y todo lo que la completa, digamos, es muy inconsciente. Tanto el quedarnos de más en una relación tóxica como un hábito de comodidad y seguridad en cierta tensión y conflicto, y la huida de eso, ¿no? Tomar aire y volver a generar otra relación tóxica y conflictiva. Lo que nunca terminamos de hacer con Luna en Escorpio es sumergirnos en toda el agua que Escorpio tiene. Siempre Escorpio en general, más allá de la Luna, tiene mala prensa porque Escorpio es el signo del zodíaco que se ocupa de revelar lo que está por debajo de las cosas, ¿no? Yo yendo un poquito a la biografía, cuando vos naciste, ya que estamos aquí, tenemos las lunas en conjunción, yo ya estudiaba astrología eh, y sentía que no podía tener una hija con luna en Escorpio porque me sentía mala, tenía veintipocos años, sentía que era una mala persona porque connotaba a la luna en Escorpio como algo horrible, como algo destructivo, tóxico. Y después me fui dando cuenta, en realidad, porque era tan evidente mi vínculo intenso y fusionante, el terror que tenía yo cuando vos naciste de que no respires, de que te mueras, ¿no? Todo el tiempo, la muerte ligada a la vida, ¿no? Como muy fuerte ese registro inconsciente, ¿no? Que uno diría, bueno, ¿es de la madre, es del hijo o es lo que se genera entre ambos? Que eso es la luna, es el vínculo, ¿sí? No es ni uno ni el otro, es el vínculo que se genera, por eso los hijos tienen generalmente diferentes lunas, ¿no? No tienen la misma. Pero en principio, esa intensidad emocional a uno le da miedo, le da temor, y lo que vela eso es la enorme sensibilidad que tiene que ver con Escorpio y con la luna en Escorpio en particular, porque es sentir el pulso de la vida y la muerte juntos, ¿no? Pero como está velado el tema de la muerte, lo que aparece es miedo, ¿sí? El Ujú, miedo, el terror, no el registro enorme de que ese ser que está ahí, que forma parte de mi vida y que lo voy a tener que cuidar, eh, lo siento tanto que me da terror que se muera y siento ese pulso de la vida y la muerte al mismo tiempo. ujú, Eso después se va convirtiendo en un mecanismo donde está la sensación de la tensión, el conflicto y el control. Y eso es lo que nos queda como interpretación de Luna en Escorpio, no ujú, la sensibilidad, ¿no? No la sensibilidad. Por eso justamente la alquimia de la Luna en Escorpio, cuando uno la va madurando y la va integrando al resto del sistema, y uno puede regular, poner un límite, registrar, poner aire, ¿no? Esto hasta acá, ¿no? Esto no es bueno para mí. Y demás, es una enorme sensibilidad en el contacto con el otro, una enorme profundidad en el contacto y una enorme capacidad de registro. ujú, Pero es muy difícil llegar ahí con Luna en Escorpio, ¿no? Porque hay una serie de vallas, de barreras, que nos generan mucho miedo, ¿no? Y prejuicio, como lo que yo contaba del haber visto Luna en Escorpio y de haberme asustado, digamos, como es complejo
es compleja la interpretación que uno tiene de lo escorpiano. Ujú. Todos los signos los interpretamos, no vienen con su energía pura, digamos. Esa interpretación parte de un constructo colectivo de cómo registramos lo que es la energía de Escorpio. Entonces decimos una Escorpio, decimos, ay, qué horror, podría haber tenido otra, la puedo cambiar, como Ujú. si alguna fuera mejor, ¿no? Que otra. Todos los mecanismos infantiles que nos generan un hábito mecánico y regresivo son todos tan eh, poco buenos, en todo caso, como cada uno como el otro, digamos. Sí, de todos modos, ¿no crees que vos tenés la luna 27 y pico de Escorpio, yo a 28 y pico? ¿No crees que podrías haber aguantado un poquito más y que naciera con la luna en Sagitario? No, es luna, es mecanismo, pero eh, Hablando de aguantar, ya naciste mucho más tarde de lo que deberías haber nacido, y eso también tiene que ver con la luna en Escorpio, la retención, ujú, ¿no? Yo tenía veintipocos años y sentía que iba a estar embarazada toda la vida, que ujú. nunca iba, como sensación, era mi primer hija, la sensación de retener forma parte, ¿no? La retención y el miedo, ¿no? Lo que retiene y el miedo a lo que sea y el control, ¿no? Me parece que lo que más nos queda como registro de Luna en Escorpio es el control emocional. Sí, por eso hubieras controlado un poquito más y nacía con Sagitario, pero bueno, más allá de la broma, eh, esto mismo, ¿no? Control, miedo, hay un lugar como automático, escorpiano más oscuro, ¿no? De esa fantasía de muerte, como el lugar del infierno, ¿no? De lo negro. Y el otro extremo, como decías, que es como la fuga. Yo pienso mucho he trabajado con muchas lunas en Escorpio, sobre todo como psicóloga en su momento y en consulta, y conozco muchas además, no solo las familiares. Este, y lo que veo también en lo vincular es que se arma muy automáticamente ese juego de que si el otro juega un lado más escorpiano, yo juego más la fuga. Y si el otro juega un lado, me he vinculado con muchas lunas en Acuario también, que me llama la atención como más allá de que obviamente son lunas en cuadratura y son parte de la misma cruz fija, eh, como con las lunas en Acuario se da mucho, más que con Leo y con Tauro, todavía ese automatismo de que si uno se va, el otro es intenso, si otro, ¿no? Como que se va cambiando muchas veces el rol según a quién tenés enfrente. Sí, porque recreamos algo conocido y algo que es muy arquetípico, Ujú, algo que ya, digo, cuántas personas ya han jugado ese juego. Y tiene que ver mucho con lo que es la ambivalencia de lo materno. Yo recuerdo cuando estaba embarazada de vos, me entusiasmé con leer a Arnaldo Raskowski, que después me enteré que era un capricorniano con luna en Escorpio, que era un psiquiatra, que es como el precursor de lo que es la teoría del apego de la madre con el hijo, ¿no? Y me acuerdo que leí un libro que se llamaba Psiquismo Fetal. Me es como si me hubiera quedado tomada por una intensidad de lo que es gestar, de lo que es lo materno, por una intensidad y me acoplé al patrón de un psiquiatra que evidentemente tenía el mismo patrón emocional y lo trabajaba de la misma forma. ujú, Lo que digo es que hay algo que es humano y que nos conectamos con un modo de funcionamiento a nivel emocional y a nivel del cuidado que tiene que ver con el molde que encarnamos, pero que está adentro de un molde humano. ujú, Y entonces esa intensidad emocional, el miedo a la vida, el miedo a la muerte, y la asfixia que eso genera, estar inmersos en un patrón que nos da seguridad solo si ponemos toda la energía ahí, genera una necesidad, una contrapartida de necesidad de tomar aire, de ser libre, porque la fantasía es que si estoy ahí no puedo ser libre, ¿no? Entonces, bueno, digo, es como siempre, ¿no? Todos los mecanismos lunares se equilibran con Saturno, o sea, con la regulación de la energía, no con Saturno desde la rigidez o el frío o el congelamiento, sino con la regulación, ¿no? Por algo madre-padre, digamos, son la dupla
simbólica, ¿no? Más allá de quién sean los que acompañan al crecimiento de un ser, como función, ¿no? Como función regular, decir hasta acá, esto no está bueno, ¿no? Ahora, en general, cuando hay luna en Escorpio, uno tiende a invalidar mucho la función paterna, Ujú, inconscientemente, ¿no? Esta sensación de ser todo para el otro y el otro es todo para mí, ¿no? Generar esta sensación de absoluto, de total, que ahí cercanito a la luna Plutón, ¿no? En un nivel, porque Escorpio es agua y Plutón no es agua, pero hay ahí un punto de contacto en donde uno, de alguna manera, se fusiona, donde uno es todo para el otro y el otro es todo para mí. ujú, Eh, entonces, eso invalida la presencia de otro, ¿no? De otro como el padre o otra figura que pueda regular esa intensidad emocional de una forma muy inconsciente. Eso también es arquetípico, ¿no? La figura de la madre, ¿no? El arquetipo de la madre tiene mucho más peso que el arquetipo del gran padre. Uno no dice el gran padre, uno dice la gran madre, ¿no? ujú. Sí, y creo que ahí estás hablando de la luna un poco en general, de las lunas en agua en particular, ¿no? Que de alguna manera hay algo de las lunas, como decías, en 8, en 4, en 12, la luna Neptuno, la luna Plutón, ¿no? Asociaciones que no son exactamente lo mismo que la luna en Escorpio, nada que ver algunas, pero sí que tienen algo de ese arquetipo materno en donde no hay diferenciación. ¿No? Y creo Ujú, que lo que decís, por un lado, es función materna y función paterna, Luna y Saturno en el psiquismo como parte de la constitución, pero yo creo que más importante es también Saturno en el sentido del tiempo, ¿no? Como ujú, el tiempo que toma, porque hay un tiempo en que la función materna es necesaria, ese cuidado, ¿no? Y ese nivel de contacto, pero sí que necesitamos el tiempo y la distancia para que haya dos seres individuales, ¿no? Una madre que es una persona y un niño que también es una persona en desarrollo, como hay ujú. algo del tiempo y del registro de la realidad, del trabajo, no sé si me sale ahí todo mi lado más capricorniano también, ¿no? Pero qué es lo que posibilita este trabajo tan importante que decís de poder realmente conectar con el agua, porque ese Ujú. nivel de fusión no es agua, no es sensibilidad, No, no, no no, es no. cuidado, no es contacto con las necesidades, es simplemente un Ujú, lugar más de comodidad, de miedo, de control ujú, y como decías, la contrapartida de la fuga, pero como hay todo un tiempo que necesita pasar para que uno vaya haciendo ese proceso con su mundo emocional, si querés más mm, psicoanalítico, desde el pasado, desde el trabajo con lo generacional. Digo, que hagan la terapia que quieran, básicamente, ¿no? Pero para todas las lunas en general esto, pero particularmente para la luna en Escorpio, como decís, y para las lunas en agua, mm, ese trabajo para poder conectar realmente con el agua en la carta y con la sensibilidad, la capacidad de curación, de transformación de esa luna y poder tolerar, ¿no? Como decías, el contacto emocional y no sentir fusión en automático. Esta diferenciación que haces es fundamental porque la fusión, la simbiosis no tiene nada que ver con la sensibilidad. Ujú, Desde la sensibilidad, el reconocer que el hijo o la madre o quien fuere puede sentir distinto que uno porque es un ser distinto y no por eso me quiere menos, es fundamental. Pero desde cierto patrón mecánico, ¿no? Unívoco, digamos, de la luna en agua, eso es impensable. ujú, Porque si me quiere, siente lo mismo que yo. ¿Cómo no siente lo mismo? Digo, hay algo que a la luna en agua le cuesta mucho registrar que el otro siente distinto, porque si estamos dentro del mismo campo afectivo, sentimos igual. Entonces, esa diferenciación implica que aparezca una sensibilidad real y madura, no una pasta mecánica en donde si no estás adentro, no me crees, si no estás adentro de mi círculo, digamos, ujú. afectivo. Y Em, nombraste algo que también me parece que está bueno para aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre la luna en Escorpio y la luna Plutón? Porque creo que es muy mm. fácil, bueno, si es luna en Escorpio conjunción Plutón, creo que es diferente, pero creo que muy rápido los astrólogos hacemos esto
Luna Plutón es lo mismo que Luna en Escorpio. Yo justo tengo unos cuantos amigos, Luna en Tauro, oposición Plutón, Luna en Aries, oposición Plutón también, Luna en Acuario, cuadratura Plutón, y cada uno es muy diferente, ¿no? Pero me interesaba que Sí, expliques un poco esta diferencia. siempre hay cuatro analogías, ¿no? Luna en Escorpio, Luna en Ocho, Luna Plutón y Plutón en casa 4, digamos, ¿no? Esas cuatro analogías pueden tener un tono que tiene puntos de contacto, porque si tengo Plutón en casa 4, el tema del poder ligado a la familia de origen, el poder por pertenencia, el adjudicarle a la familia de origen todo el lugar de poder, que si me quedo fuera del círculo familiar, la sensación es de no poder, porque justamente el poder está ligado a lo conocido familiar. Eso uno puede tener otra luna y jugar completamente distinto el patrón emocional individual, Ujú, ¿no? Digo, si tengo la luna en casa 8, en cualquier signo, obviamente el signo que es la cualidad vibratoria que expreso, siento obviamente que necesito del otro y la fusión con el otro para sentirme seguro, pero con el signo que esto implica, ujú, ¿sí? La luna en Escorpio, como hemos dicho recién, y la podemos ampliar un poco más, tiene que ver con el elemento agua. Entonces ahí sí hay algo de involucración del mundo de los sentimientos, ¿m? ujú, De cierto apego y de cierto juego sentimental diferente. Ahora, si es Luna-Plutón, acá tenemos dos planetas en juego, ¿sí? Tenemos dos planetas completamente diferentes y uno podría decir, en un nivel son como las dos puntas de la pirámide caldea arquetípica de los planetas, ¿no? Entonces son como, hay una distancia enorme entre uno y otro. Uno diría, ¿qué tiene que ver la Luna Plutón? Si Plutón destruye, libera energía, destruye todas las formas y la Luna es ese lugar más pequeño, más chiquito y más de autopreservación. Son lugares de mucha distancia, pero cuando se combinan en la carta natal, la sensación es que justamente el terror a Plutón me genera que los mecanismos de defensa se agudicen mucho más ujú, y uno lo que tiende a hacer es generar mucha más sensación de introyectar Plutón a través de la Luna. ¿M? Entonces, es muy común, ¿no? Por más que la carta tenga Plutón fuerte, Sol Plutón o Marte Plutón o algún otro aspecto de algún planeta más masculino con Plutón, muchas veces las personas dejan de lado esos aspectos, o sea, los tienen en sombra, no se identifican con ellos, y sí les es más cómodo y habitual adjudicarle mucho más poder y potencia a la sensación de estar incluidos en algún ámbito de pertenencia. ujú, Entonces, el aspecto Luna-Plutón lo que tiende a generar es justamente que uno le adjudique el poder a todo lo que está ligado al mundo afectivo y emocional, ¿sí? Entonces, independientemente de la familia, o de una pareja o de un amigo, en un ámbito laboral, por ejemplo, si yo tengo un trabajo que me da seguridad, ese trabajo además le adjudico mucho poder. ujú, Entonces siento que no voy a poder fuera de ese trabajo, ¿no? Como que el poder está ligado a la sensación de la seguridad que me otorga ese lugar. Entonces, y uno con Plutón, todo lo que está ligado a Plutón, eh, se le tiende a adjudicar lo absoluto, todo o nada, ¿sí? Digo, yo siempre nombro al aspecto de Luna-Plutón como el poder de la abuela que no se puede mover, que está en su casa y tiene 100 años, pero que aún una palabra suya puede devastarme, digamos, ¿no? Porque me hace sentir culpable, me hace sentir en falta, me hace sentir en deuda vital, porque me puede decir, no, no vengas, no hace falta, no es necesario, y uno empieza a sentirse en deuda vital y sentir que tendría que estar ahí, se siente culpable, tendría que darle todo, como no le doy todo si me dio todo. ¿Por qué? Porque este es un aspecto que se basa en una sensación de que el afecto y la totalidad de la energía van juntas. Entonces, ¿en quién uno tiende a proyectar esta sensación del que me dio todo, le tengo que dar todo? Y ahí no mediatiza la razón, ni la regulación, ni nada, porque los aspectos que tienen que ver con la luna son muy primarios, muy básicos, muy instintivos. Uno los juega sin pensarlos, es un automatismo. Entonces, este sentimiento de sentirme culpable porque no estoy con mi abuela y no le estoy dando todo lo que ella necesita,
ni se me ocurre decirle, che, abuela, voy después más tarde, no pasa nada, ¿no? No, digo, uno no explicita, no habla, no dice. Son Ujú, aspectos que no promueven la conversación y la explicitación de los sentimientos. Porque la sensación es que si explicito mis sentimientos y me diferencio, no me van a querer más. ujú, Este aspecto tiende a anular la diferencia. Uno siempre pone en el esquema, ¿no? Luna, Plutón por un lado, el Sol, Marte, Urano por otro. ujú. Digo, todo lo que tiene que ver con la individualidad y la diferenciación queda anulada por este aspecto, ¿sí? Y esto es algo que ni lo pensamos, es un automático, porque uno, si lo piensa, no tiene sentido no poder explicitar lo que uno quiere y lo que uno necesita. Pero uno no lo piensa, lo actúa. Un poco como síntesis, ¿no? De por sí entonces, cualquier planeta, y sobre todo como decís, un planeta más masculino como Marte o como Plutón o el Sol en aspecto con la Luna, en principio exacerba el mecanismo de defensa lunar, ¿no? Que va a tener otra cualidad vibratoria porque es otro signo, no es una Ujú. luna en Escorpio. Pero la vivencia es muy parecida, ¿no? Yo te escucho hablar de la luna Plutón y no sé por qué estás hablando de tu madre, pobrecita, que no tiene nada que ver en esto, ella es un angelito. Eh, y me iba acordando, ¿no? Que desde chiquita me lo dijo, que yo era la responsable cuando ella se muera, de que por favor, no, esto, y además no lo debería decir porque soy la única que se supone que lo sabe, pero como no usa YouTube ni Spotify, no hay problema. Si No te saliera a creas, ¿eh? decir, ay, es cierto, ¿no? Ahora está un poco más tecnológica. Bueno, capaz que lo escuche, no importa, no pasa nada, pero así cualquier cosa, si me muero yo, que se ocupen todos de que la nona no tiene que ir a una fosa común, ¿no? Hay que dejar sus huesos libres y desde chiquita, ¿no? Como escuchar esas cosas como también Luna en Cuatro y Luna Saturno, pero de ocuparme de los abuelos, ¿no? Como esa sensación de deuda, de vínculo con la Mm, muerte, de tener que cuidar, ¿no? Digo, de bisabuelos de 90 años hoy o 90 y pico de años, ahora la abuela ya en ese punto, ¿no? Como esta cosa de deuda que decías, de que como por ser parte de la familia te toca cuidar de los primos, de los bisabuelos, de los abuelos. Y mm. pronto, no tan pronto, porque mis padres son muy jóvenes aún, ¿no? Pero serán los padres a los que hay que cambiarle los pañales, ¿no? Como esta sensación de deuda que va Mm. asfixiando y es lo que va generando, ¿no? Te voy escuchando y ya tengo Sí, ganas de salir corriendo. y al mismo tiempo, todo eso es una fantasía, Ujú, porque uno desde el comienzo podía haber dicho, no, hoy no puedo, hoy no me da, hoy no quiero, ujú, ¿no? Digo que también está en uno reconocer que uno se carga un lugar ujú, porque evidentemente hay algo que tiene que tener algún beneficio secundario por más que no lo parezca, ujú, ¿no? Que en ese nivel de seguridad, mantenerme en cierto nivel de tensión también ujú, forma parte de lo que a uno le da sensación de seguridad, ¿no? Em, También es cierto, en parte lo que decís, porque al menos desde mí, desde nuestras lunas en conjunción, yo he sentido muchas veces con vos tranquilidad porque estabas vos ujú, para ciertos lugares, ¿no? Y uno, obviamente, digo, eso es algo que forma parte del juego. ujú, Y desde ahí hasta que uno puede reconocer que uno también lo deja al otro que ocupe ese lugar porque uno le da seguridad que alguien lo ocupe, también me parece que está bueno hacerlo explícito, ¿no? sí, súper, Yo creo que la explicitación sana, eso. la explicitación con luna en Escorpio es sanadora. Si uno piensa en lo que es la salud mental, Ujú, que obviamente me parece buenísimo este espacio de astrología y salud mental, porque obviamente con luna en Escorpio uno puede quedarse eternamente intoxicado en el conflicto y refunfuñando y resentido sin ujú, decir absolutamente nada y que nadie se entere y después tengo un cáncer de mama. ujú, ¿No? Digo, porque todo aquello que no se expresa y se libera y circula, intoxica.
y hay un hábito de toxicidad que uno no registra, ¿no? Si uno, digo, pensemos en lo que es la luna en Escorpio y la alimentación. La Ujú, alimentación no solo a nivel emocional, sino física. La persona con luna en Escorpio tiende justamente a querer comerse todo, por ujú, esta sensación de comerse todo, ¿no? Y de intoxicarse y después depurarse, ujú, ¿no? Digo, que hay algo de hábito muy inconsciente que tiene que ver con ese patrón que uno porta, digamos, y uno no sabe por qué, uno de verdad quisiera tener otro en algún nivel, pero el que tiene otro le pasan otras cosas, digamos, y el punto será que de qué manera, en todo caso, maduro ese mecanismo para que ese patrón que lo ujú. siento porque lo voy a seguir sintiendo, vaya tomando otra forma, vaya tomando otra forma que sea útil de alguna manera, ¿no? Hay varias cosas en lo que decís, ¿no? Por un lado, creo que hay algo más general de la importancia del trabajo con el mundo emocional, porque realmente hay algo que si no lo puede uno explicitar, aparece a través del cuerpo, ¿no? Y de la salud. Ujú, Y no poder explicitarlo tiene que ver con la incapacidad para decir, para comunicar, con algo del agua en su modo más hermético y tóxico en un nivel, ¿no? De guardar para adentro. Creo que todo lo que tiene que ver, lo que decís, con los trastornos de alimentación, con las adicciones, ¿no? Yo lo pienso te va a encantar este ejemplo del cigarrillo, porque hace un año que no fumo, entonces ahora no te vas a poner pesada con el tema, ¿no? Pero como de algo del tragar, ¿no? mm, Justamente de la adicción, que significa, ¿no? El no poder decir que no es un decir de decir, porque puedo decir, puedo generar conflicto, puedo decir que obvio es tu culpa, mi luna, y vos podés decir que es culpa de tu madre, y tu madre va a decir que es culpa de la bisabuela, y así eternamente, porque ya lo hemos hablado en esos términos, sí. Y ya sabemos para dónde va, ¿no? Que es ese modo más conflictivo y del no hacerse cargo. Y me parece que dijiste algo que para mí es fundamental de cuál es el trabajo con las lunas en sí, que uno es el tiempo, lo que decíamos de Saturno, la conciencia, el trabajo emocional, pero particularmente con la luna en Escorpio, este lugar de poder explicitar y no buscar conflicto ni culpable, sino que sea algo, esto que decís, más orgánico, decir, bueno, claro, no es culpa de la abuela que me hacía cuidar a su madre, la otra abuela. Y entonces, como, claro, a ella le quedaba cómodo también, según su luna, su energía, su historia, el momento histórico, de dónde viene, todo un montón de factores, ¿no? Que hace que le quede cómodo, que yo ocupe ese lugar, que yo ocupo ese lugar en automático porque obtengo algo a cambio, ¿no? Se, este, cómo se va estableciendo la luna en general, ese sistema familiar y cuán importante es eso, ¿no? Como poder explicitar todos los puntos, ¿no? Y no desde el lugar del conflicto de buscar culpables, sino de la explicitación, ¿no? Como ujú. con menos carga en un nivel de sí, esto que decís, a mí me quedaba cómodo y a todos les quedaba cómodo, y de alguna manera es eso, ¿no? No es por qué, si la nona tenía 7 nietos, ¿por qué yo me tengo que hacer y 3 hijos? ¿Por qué me toca hacer cargo de sus huesos, de su cuerpo cuando se muera, ¿no? Es como poder entender poner luz, ¿no? Sobre el sistema desde un lugar justamente de contacto con lo emocional y no de conflicto y de tensión. No, aparte que si uno empieza a registrar su parte, uno se da cuenta de cómo uno recrea eso mismo en los vínculos actuales elegidos. Ujú, Entonces, eso me parece que es fundamental, porque echarle la culpa a los padres es un hábito fácil y cómodo, ¿no? A los padres, a los abuelos, a los bisabuelos, a los ancestros, a quien fuere. Pero hacerme cargo de lo que genero hoy en mis vínculos afectivos, de cómo me vinculo con los que elijo hoy, uno recrea los mismos patrones de funcionamiento, que si uno no le pone luz, conciencia y explicitación, como ujú. bien decís, voy a generar lo mismo y voy a seguir siempre igual sin moverme del lugar. Sí, porque está bueno en esto
estudiar el sistema familiar, también estudiar el sistema en el que uno se rodea. Esto que decía, yo tengo muchos Ujú, amigos con luna en Escorpio y luna Plutón, y para mí creo que lo más importante es, por un lado, como en lo personal, el vínculo con ellos como otra forma de jugar esa energía, y también que creo que es otro de alguna manera de los talentos de la luna en Escorpio en este trabajo realmente con lo emocional. Yo al principio en la consulta como psicóloga, es que la cantidad de lunas en Escorpio que tenía era abrumadora, ¿no? Y como el poder ver que el otro tiene el mismo patrón. Creo que eso es interesante con todas las lunas, como hacer casi que grupos de terapia por luna, ¿no? Y ver que eso que yo siento que es mío, ¿no? Y que en un punto me hace especial, porque hay algo de la luna, esa sensación de yo, ¿no? mm, Como ujú, hijo, que es como un narcisismo infantil que necesita, me parece, ese develar que todos los que tienen esa misma luna lo viven igual y que no hay nada especial y que hay algo como del compartir las vivencias similares que particularmente en la luna en Escorpio no se dicen, ¿no? Como decías, que creo ujú, que también es súper sanador y a mí en particular eso, sí, el trabajo con lunas en Escorpio en el consultorio me ayudó muchísimo a mí, ¿no? En lo personal, en ese ujú, sentido. ujú. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, sí, Sí. reconocer un patrón y reconocer que hay algo que nos une en un nivel y después lo que uno vaya integrando de todo el resto de lo que uno es, va Ujú. generando que eso se vaya amalgamando como algo que puede ser tan positivo y maravilloso como todo lo demás, pero como todo en la carta natal, digamos, ¿no? Depende de cómo ello se va integrando con el resto. Sí. Eh, Porque digo, también con Luna en Escorpio puede pasar que uno le dé terror y congele el pulso de la Luna en Escorpio y no sienta nada. Ujú. Conozco lunas en Escorpio que es tal la intensidad y tal la voracidad de esa intensidad que tienen un lugar de congelamiento, ¿no? Pero eso lo genera alrededor igual, Ujú. sin conciencia. Por eso digo, hay muchas formas de jugar esa energía. Sí. Y cuanto más podamos abrirla, ¿no? Y dejar que circule, más saludable es nuestro sistema en general con lo que traemos, porque traemos lo que traemos. Ujú. Sí, reconocer y soltar ese lugar, ¿no? Especial con la luna en Escorpio y con cada parte de la carta, no Ujú, quedarse como cristalizado en un único modo, ¿no? De funcionar y particularmente con la luna en ese hábito inconsciente, ¿no? Tan automático. Así que creo que está ujú. bueno esta charlita de haberle puesto un poco de luz Sí. a la luna en Escorpio y si no cualquier cosa es tu culpa o te enveneno, ¿no? Digo. Se resuelve fácil con la serpiente. Te mando una araña venenosa. El símbolo de la araña es todo un símbolo. El símbolo de la araña es todo un símbolo de la luna escorpio, con lo que me he encontrado muchas veces en mi vida. Me puse Eh, las serpientitas ah, para mira, la mira. ocasión. Claro, pero la araña que tiene toda esa fuerza, esa potencia y al mismo tiempo tiene ese hilo que es tan finito, tan transparente y al mismo tiempo como material es indestructible, Sí. ¿no? Como que hay algo ahí en el misterio de la araña y lo que Ujú, eso trae como potencia también y como fuerza. Digo, me parece que la luna de Escorpio es fuerza y potencia emocional que es ujú. capaz de acompañar a otros y a sí mismo en procesos muy dolorosos, muy oscuros y que probablemente otras personas no tienen esa capacidad, pero porque uno puede reconocer ese pulso oscuro de la vida y la muerte, ¿no? Sí, está bueno. Yo creo que esa es la parte que al final le agradezco a esa luna, ¿no? No, no la cambiaría. Si bien por ahí en la adolescencia te hubiera dicho otra cosa, hoy creo que esa capacidad eh, de, de- de transformación, ¿no? Y de acompañar a otros en procesos de transformación, ese tolerar el dolor sintiéndolo, no desde el lugar del psicoanalista que no empatiza y no siente, sino a veces llorando con el paciente incluso, ¿no? De Ujú, poder sentir, acompañar, transitar, que me parece que es maravilloso. ujú, Eh,
Así que cuando quieras te puedo hacer un tatuaje de una arañita en el hombro. Pronto verán a Silvia con una araña maravillosa tatuada. Este, Ya la tengo adentro, no la necesito tatuada. excusas, excusas. Bueno, madre, te agradezco esta charla que me encantó. Ahí están tus otros cachorritos, paseando por atrás también, no tan lejos, ¿eh? Así que gracias por Gracias, esta gracias a vos, charla y me ya encanta. charlaremos de otras cosas también otro día, que no sea solo Scorpio. Marav- Maravilloso. Gracias, Lu. Un placer, besote. Beso. Hemos llegado al final de este episodio. Como siempre, muchas gracias por escuchar y tomarte este tiempo de reflexión para que todos aportemos un poquito más de luz consciente a esta tierra. Un abrazo y hasta la próxima.